Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es ya 7 de diciembre y tenemos muchísimas cosas que contarles, pero vamos a empezar por dos bulos como dos catedrales que nos ha intentado colar el señor Sánchez, el gobierno en general. El primero digo Sánchez porque el primero fue él el que en el Congreso de Sevilla, el fin de semana pasado, dijo, vamos a crear una empresa pública, vamos a construir vivienda. Bueno, duró menos de 24 horas, porque al día siguiente ya estaba la ministra aplacando el fuego. Bueno, construir, lo que se dice construir, vamos a gestionar, vamos a promover. Llevamos un año trabajando con el sector, pero si luego hablas con el sector y dices, pues a mí no me han llamado para nada. Entonces vamos a unificar todas las políticas de vivienda, bla, 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 bla. O sea, construir nada. ¿Por qué? Porque fundamentalmente nunca hablan de suelo, que es lo que hace falta para construir. Entonces, que es como dice el sector, dice, pero si mientras no haya suelo para construir y liberen suelo, pues ya pueden cantar cantos gregorianos. El segundo bulo es muy importante también y tiene que ver también con la vivienda, porque la vivienda está cara, la gente no puede pagar un alquiler, ¿vale? Y nos meten un impuestazo de basuras con el cuento de que es que Europa nos obligaba, no sé qué. Mentira. Esta semana Bruselas ha dicho yo he dicho que hagan cosas, pero vamos, que no tiene por qué ser un impuestazo, porque sabe el impuestazo a las basuras, el caso de los propietarios que viven en la casa está claro, van a pagar ellos, pero en el caso del alquiler lo va a pagar el inquilino, es decir, que al ya caro alquiler le tienes que sumar encima el tasazo de la basura. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Nosotros estamos intentando, y los ayuntamientos sobre todo, porque al final son los que tienen que dar la cara. ¿Se lo está haciendo usted, señor alcalde? No, yo no, a mí me ha obligado el gobierno a que yo ponga esto, así que bueno. Después hablaremos de las cifras de paro de noviembre, digo por hablar, porque es que un mes tras otro no valen para nada, o sea, ya no valen para llevar exactamente la cuenta de cuántos parados hay en este país, porque si hay que sumarle 700.000, 800.000, tampoco es una cifra que valga, por ejemplo, o que sirva para decir, pues estamos mejor o tal. Oye, pero si casi el 60% de los contratos que se hacen son a tiempo parcial. ¿Eso es un trabajo? ¿Eso iba a ser un fijo de toda la vida, un empleo de calidad, un empleo tal? ¿Pero qué me estás contando? ¿De 4 horas? El 60% casi, ¿eh? Pero por muy poquito no es el 60%. Bueno, tiene también su comentario, porque claro, luego viene Eurostat y nos pone en nuestro sitio. Nos dice, no, sois los peores en paro, los peores en paro juvenil, los peores en paro femenino, y en fin, y entonces ya se te caen los palos del sombrajo. Bueno, y con todo esto y alguna cosa más, por ejemplo, a esto sí que les ha tocado la lotería, a los UGT y comisiones obreras. 32 millones por una vía. Luego ya empieza a sumar de todo lo que le van dando, los ministerios, los organismos, la no sé qué, total. Que el gordo anticipado. ¿Por qué? Pues porque son muy amiguetes y dicen, Sánchez, eres el mejor del mundo, qué bien gobiernas, qué guapo eres y qué alto y qué todo. Bueno. Vamos con todo ello, que si no, luego nos falta tiempo. Y hoy me acompañan, ¿qué les voy a contar? Manuel Llamas, muy buenas tardes. Luis Fernando H. Valls, perdón, es que estoy mirando a Luis Alonso. Fernando H. Valls, nuestro compañero de La Vanguardia. ¿Qué tal? Que lleva ya muchos años con nosotros y es un grande. ¿Cómo estás? Está ahí. Gracias, siempre también a lo pequeñito, a lo que no, al detalle, que es donde está la clave. La clave siempre está en los detalles, ¿eh? Así que bueno, y precisamente una vez que se han ido conociendo los detalles del bulazo que nos metió, del bulo enorme de vamos a hacer una empresa pública y vamos a construir, no sé, ya da igual 60.000, 20.000, 80.000, 200.000, es igual, da igual la cifra. El caso es que iban a construir viviendas en una empresa pública y bueno, y se ha quedado en, sí, bueno, vamos a gestionar, vamos a promover. Fíjate que hasta el de Televisión Española decía, pero van a poner grúas. Y ya, bueno, vamos a gestionar, vamos a... O sea, de verdad, una cosa. Y luego, a mí lo que más me chocó es que tengan la jeta de decir que llevan un año negociando y preparándola y no sé qué. Y dices, pero ¿qué me están contando, no? No sé cómo lo veis, vamos. A ver, fue uno de los grandes anuncios del Congreso Federal. El único anuncio real fue ese, la creación de la Agencia Estatal de Vivienda para resolver el problema de la vivienda, impulsar la construcción.
Claro, yo cuando escuché el anuncio decía, aquí hay muchas cosas que no me cuadran. Para empezar, porque el tema de la vivienda es competencia autonómica. Eso para Entonces, complicado. En segundo lugar, crear una agencia estatal cuando ni siquiera ha sido capaz de promover mediante ayudas, mediante... que normalmente es... La forma de construir vivienda pública en España normalmente se hace a través de acuerdos de colaboración con empresas privadas. Con las constructoras. Con las constructoras que son las que saben construir. Las que construyen. Imagínate, Carmen, una empresa estatal con funcionarios de albañiles. Madre. Eso yo creo que sería un agujero fiscal importante. Bueno, pero para colocar a otros cuantos, eso va bien. Eso ya es otra cosa. Eso va bien. Pero la cuestión es que lleva años anunciando el tema de que iba a construir o a impulsar la construcción de 100.000, 200.000. No, pero en Sevilla dijo vamos a construir. Vamos a construir, sin matices, sí. sin matices. Tal cual. Bueno, todo eso ha sido humo absolutamente, y lo de crear una agencia además que ya existía en la época de Franco, existía una agencia estatal de la vivienda que sí se dedicaba. Y sí que construyó. Y que sí que construyó, a diferencia de España y a diferencia de Sánchez, y además con ayuda, en colaboración también con empresas privadas. La cuestión es que a mí ya me sonaba raro, y ahora ya se empiezan a descubrir los matices. Bueno, vamos a promover... Esto de promover, impulsar, gestionar, porque la Sareb es estatal, la Sareb pertenece al Estado, es sociedad cuyo capital mayoritario pertenece al gobierno central, que gestiona precisamente muchas promociones y pisos heredados de la crisis financiera, claro, que compró a precio de saldo, a cero, con las cajas nacionalizadas. Entonces, ya ahí tienes una bolsa de activos que está por desarrollar, que además está tardando mucho en salir a la venta, en finalmente lograr un mínimo de beneficios, porque muchas de esas promociones que están en cartera están en sitios donde no hay demanda. Claro. La gente no quiere ir al medio del campo. Y destrozadas. Y muchas. En una situación ciertamente deplorable. Entonces, ya empezamos con los matices, y lo que inicialmente se anunció como una agencia estatal, bueno, pues ahora empieza a verse que no, que es más o menos lo que ya estaba en marcha. De hecho, la ministra habló de la sociedad, que se llama también SEPES, que parece el SEPE, pero no, ya bastante tenemos ya con el SEPE de la otra. Pero bueno, hay otra que se llama SEPES, y hizo varias referencias a esta. Bueno, ya con el SEPES, la no sé qué, llevamos trabajando no sé cuánto tiempo, en breve van a conocer los detalles. Digo, sí, pues es que en breve, claro. En fin. Bueno, como marco general yo diría que cuanto antes asuma el gobierno de que va a acabar la legislatura, dure lo que dure, sin solucionar el problema de la vivienda, mejor será. El resto son fuegos de artificio, todo lo que nos quiera vender semanalmente, mensualmente. Acordaros cuando hubo la manifestación esta en Madrid, que había bastante gente. Al día siguiente Sánchez hace un anuncio que tampoco se ha concretado, etcétera. Fíjate, te voy a contar un chascarrillo, Esto que has dicho tú, Manuel, pero va a tener el gobierno albañiles, electricistas, fontaneros. Al día siguiente de anunciar Sánchez esto en Sevilla, hubo bastantes llamadas al ministerio preguntando por esto. Pero vais a contratar albañiles, claro, es que esa es la duda, ¿no? Que el periodista de Televisión Española dijo, pero eso significa grúas en la... grúas. Es bueno, es evidente que... Y la otra, grúas, gestionar. Hay que contar con la empresa privada, y para eso hace falta suelo, que es la escasez que ya lo has dicho. Pues claro. Otra vía que quieren hacer, comprar viviendas para hacer alquileres asequibles, que esto ya se hace en algunas comunidades, o el modelo que se quieren fijar en Viena. Estamos tan lejos de Viena, pero bueno, ¿qué pasa? Que comprar una vivienda tiene su coste. O sea, esta empresa pública o quien sea, o el Ministerio de Vivienda, va a tener que comprar esa vivienda para hacer un esfuerzo presupuestario. Y un parque de vivienda público, yo diría que no se construye o no se configura ni en 10 ni en 20 años. Esto queda muchos años. Pero una cosa, si compras una vivienda pública a un partido que ya existe. Sí, o construyes. Y luego le pones un precio asequible, ¿cuál va a ser el roto de esa operación? Lo va a asumir el Estado. Claro, en la vida va a pagar ese alquiler el coste de esa vivienda. A precio de mercado, efectivamente. Y luego hay otra cosa interesante, y la Sareb efectivamente tiene un parque de vivienda que fue heredado de las antiguas cajas de ahorro y que está en zonas que nadie quiere, porque si no, nosotros, los particulares, lo hubiéramos comprado, las empresas. ¿Qué puede ofrecer la Sareb? Y esa sí que es una vía positiva, hay que explorar: suelos.
algún suelo que esté interesante. Por ejemplo, en Campamento hay algún suelo que está interesante. Mira, la operación Campamento, no me hables, que era de cuando yo empecé a hacer economía en el que ya ni existe, yo tampoco casi existo, o sea, y ya se hablaba prácticamente de la operación Campamento. Y de Madrid Pero no, fíjate, Norte, igual. Bueno, No, eso voy a eso porque es más moderno, es más moderno. incluso es más moderno. Fíjate el carajal que tiene el gobierno, que es, hemos dicho que la Sareb tiene suelos, pero es que esos suelos de la Sareb están en proceso de venta. Es una promotora que se llama Arcura, está en proceso de venta y las promotoras privadas están pujando ahora mismo por comprarla. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a dar marcha atrás a ese proceso de venta, que tiene unos trámites, que hay que llevarlo a Consejo de Administración de Sareb, echarlo para atrás? Y unos contratos firmados, ¿eh? Que eso me lo contó Oye, nuestra compañera. Eso genera un interés en el mercado inmobiliario importante. El gobierno no sabe lo que hacer ante este drama, está sacándose ideas de la chistera e insisto, y vuelvo al principio, cuanto antes se asuma de que no va a poder solucionar el drama de la vivienda. Bueno, pues hay una mejor. cosa que sí sabe, ahora enseguida lo comentamos, que es lo del tasazo y lo de meterle un impuesto a los que tengan más de 3 casas. Bueno, ya saben que la inflación es el peor enemigo del ahorrador. ¿Sabe usted que si no ha movido su dinero en los últimos 20 años ha perdido el 50% de su valor? Pues Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio para aprender a invertir en las mejores empresas, los mejores fondos de inversión, en oro, inmobiliario, en fin, todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722, 915239722. Bueno, vamos en este caso con un bulo, pero no porque no lo vayan a hacer, que lo harán, sino porque lo que nos han vendido es que Europa les obligaba a ponernos este tasazo de la basura y tal, lo cual se ha descubierto que era mentira, pues la propia Bruselas ha dicho, no, oiga, que yo no he dicho que fuera, que yo no he dicho que tuviera que ser ni un tasazo, ni una basura, ni un no sé qué. Bueno, lo acabarán poniendo y acabarán dando la cara a los... pero luego está lo preocupante también, que es ese impuesto que están empezando a remover al que tiene 3 casas, que bueno, a ya saben que Aldama ha superado a Sánchez, pues ya Aldama da más viviendas que Sánchez, pero le van a caer un impuestazo al que tenga 3 casas, que bueno, pues que se pongan a la cola, porque la mayoría de los que tienen 3 casas son todos ministros, secretarios de Estado, en fin, mucha gente de su fiera. No sé si se habrán enfadado o no, pero ahí está la idea, que no sé si saldrá. Además, un impuesto progresivo. A ver, a mí esto me recuerda, ¿os acordáis de los grandes tenedores? Yo cuando... Esto se lo escuché por primera vez a Podemos hace ya muchos años, que lo incorporó a sus programas electorales. Sí, cuando el 15M y todo eso. Esto de penalizar el ser propietario. Entonces ellos sacaron de la manga esto del gran tenedor, a partir de que ni siquiera afecta a las empresas. Las empresas son todas grandes tenedoras, sino a los particulares. Entonces, inicialmente hablaron de que, claro, que eso era inaceptable, que un particular tuviera más de 10 casas, más de 10 viviendas. ¿Por qué? Porque ellos, la izquierda en general, en su obsesión por penalizar y castigar la riqueza, bueno, pues la riqueza en España se concentra fundamentalmente en el ladrillo, en el mercado inmobiliario. Nuestro principal patrimonio, el de la mayoría españoles, es la vivienda en propiedad. Entonces, hablaban de grandes tenedores. Más de 10 casas te voy a machacar impuestos. Y esto lo siguieron repitiendo constantemente a lo largo del tiempo. Bueno, ahora el gran tenedor, años después, pasó a partir de 5 casas. Ahora el PSOE va un poquito más allá y empieza a hablar de 3. ¿De 3? Y además aplicando un impuesto progresivo. Con lo cual significa que a partir de la tercera vivienda, entiendo que no ha dado detalles sobre la medida, No. te aplicarán un recargo fiscal que puede ser de múltiples formas. Puede ser a través del impuesto a bienes inmuebles a nivel municipal, aunque es un impuesto municipal, pero se pueden inventar algún tipo de recargo. Podría ser incluso en el IRPF. El IRPF pagamos, los que son propietarios de vivienda pagan un recargo sobre lo que no es vivienda habitual. Lo que no es tu vivienda de residencia, pagas un recargo por el hecho de ser propietario. Ahí podría aplicar también un recargo. Bueno, pero yo lo que me pregunto es, ¿y esto en qué ayuda a incrementar la oferta de vivienda? Pues si es todo va en castigar contra, por castigar. todo va en contra. Es decir, eres propietario, te voy a machacar impuestos. Vale, muy bien.
Pero usted quiere resolver el problema de la vivienda. Entonces, si quiere resolver el problema de la vivienda, ¿por qué penaliza a los propietarios? Que en última instancia son los que tienen la capacidad de que en caso de que tengan más de 1 o 2 inmuebles, ponerlos en alquiler. No, se dedican a atacar al propietario. Y con el tasazo al inquilino. Y al inquilino. Desde que el gobierno empezó a aplicar el ataque frontal contra la propiedad privada y contra los propietarios en el año 2020, con la excusa de la pandemia, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido de forma sustancial, la demanda se ha mantenido alta, el precio se ha disparado y no hay casas en alquiler. Esta misma semana, Carmen, veíamos esas imágenes dantescas en Barcelona, donde se había puesto en alquiler una vivienda de menos de 1.000 euros en el centro de Barcelona y había una cola que daba la vuelta a la manzana. Claro, es que no hay pisos, y menos a precios razonables. Dicho por la ministra, Fernando, faltan 1,5 millones de casas. Claro. O sea, es que lo dijo, es que ya, o sea, te faltan 1,5 millones de casas y estás, y estás jorobando al que las tiene, que las podría poner en alquiler. Claro, o a la venta, lo que le dé la gana. Dato de Eurostat. El 75% de las personas que viven en España viven en una vivienda de su propiedad. Por lo tanto, este problema afecta al 25% restante. Pero para solucionar o para intentar paliar el problema que tiene ese 25%, tienes que contar con el 75%. Tienes que ofrecer algún estímulo, tienes que hacerle alguna oferta, tienes que darle una seguridad, tienes que prometerle con los poderes públicos. Y es que el gobierno, aunque la competencia sea transferida de vivienda, tiene mucho poder y podría garantizar que si alquila una vivienda, cuando la retorne, cuando vuelva a la propiedad, al propietario, se la va a encontrar en el mismo estado, que si hay una ocupación, el gobierno se va a encargar de garantizar... Que si un tío no paga, los 2 meses está en la calle, o entonces, al mes siguiente. Eso es lo que se está produciendo, y es lo que no termina de entender el gobierno, y es que tiene que contar con ese 75% de la población que es propietaria, y tiene miedo. Esta semana salía el dato del índice, de la consecuencia del índice de alquiler en Cataluña. Efectivamente, puede haber bajado mínimamente, que al final no está en la bajada, porque el INE lo ha contradecido y decía que también subía en Cataluña el precio de la vivienda del alquiler. Pero es que la gente está retirando las viviendas del mercado. Oh, claro. Y eso es lo que puede pasar en Euskadi, en País Vasco, si termina en Navarra, etcétera, etcétera. Entonces, a ver si termina de entender las autoridades, el gobierno, el PSOE, que tiene que contar con los propietarios, porque la vivienda no se crea de la noche a la mañana, porque la empresa de vivienda no va a crear 100.000 viviendas al año o 500.000, que son las que el Banco de España cifra, en un mes, ni siquiera en un año, ni siquiera en lo que quede de legislatura. Por lo tanto, o cuenta con el 75% de propietarios o estamos perdidos. Sobre todo seguridad jurídica, facilidades, porque claro, si dice, no, es que si se te mete una familia y no te paga, por eso tienes que hacer cargo de ella. Por eso hombre, no se alquila a familias. Claro, porque ahora, te tengas que hacer cargo tú de una familia, que pobre familia, pero el que le tiene que dar una solución es usted, no el propietario de una casa, que lo que tiene pues alquilar, cobrar su mensualidad, que la casa se la mantengan más o menos. Siempre hay cosas que, pues lógicamente, del uso pues tal, pero eso es lo normal. Pero claro, que no se lo quieras alquilar a familias, te dé miedo alquilarse a los jóvenes, porque claro, con un 27% de paro y con las facilidades que hay para asentarte, quedarte y no pagar, pues claro, es que así claro. No se soluciona. Y eso que decía Manuel, perdona, ya acabo, es esa cola hace que el más débil, esa familia con 2 hijos, con un sueldo mediano o bajo, esté en esa cola al final. Y el propietario opte por el primero de la cola, cuando a lo mejor, pues en otras circunstancias podría decir, bueno, pues voy a apostar por esta familia porque la conozco, lo que sea. Pero esta gincana que hay que hacer y estas dificultades provocan que el más débil sea el perjudicado. Bueno, vamos con Luis, vamos con esto del Corte Inglés, que es muy interesante porque se acerca la Navidad, eso es una obviedad. ¿Y qué pasa? Pues que hay que ir pensando en qué vamos a hacer, porque habrá que juntarse con los amigos, con la familia, los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, pues nada mejor que ir directamente al Corte Inglés. ¿Por qué? Porque vas a encontrar allí lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental, un buen vino y algo de cava.
Además, unos buenos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego, por supuesto. El plato principal, pues ya lo tengo claro, una buena carne, un buen pescado de calidad, como los del Corte Inglés, y siempre eso va a salir fetén. Aunque si al final no juntamos muchos, pues lo cojo recién hecho en platos preparados, que también están buenísimos, y oye, me libro de cocinar. Además, en el Corte Inglés se puede reservar con antelación tu pedido de carne, pescado, mariscos, charcutería e incluso de platos preparados y pastelería, y recogerlo el día que quieras recién preparado sin esperar. Y si andas liado, pues ya sabes que puedes hacer tu compra online o en la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que tú quieras, el turrón, los dulces, los panetones, los bombones, en fin, más fácil imposible. En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas esta Navidad? Bueno, vamos a darle unas pinceladas a las cuentas de Begoña, porque esto es un programa de economía, y claro, el Twitter del programa estaba pero ¿qué es esto? Las cuentas vacías. Claro, las cuentas vacías, 40 euros, una mujer que, como dijo su propio marido, ¿no? Pues es una mujer como las 20 millones de mujeres que trabajan, una mujer trabajadora, honesta, no sé qué, pues oye, si lleva 20 años trabajando y tienes 40 euros... Es un poco raro, ¿no? Bueno, parece ser que falta información, pero también hay otra información como la que publica Carlos Cuesta en Libertad Digital, de que, bueno, es que claro, ha habido ahí cuentas que han durado 2 meses, la cuenta de donde cobraba o que figura en la universidad no sabemos dónde está. En fin, esto interesa económicamente, porque claro, mucha gente decía, oye, pero si esos 40 euros se te van en el mes porque las comisiones por mantenimiento de cuenta. Con esos 40 euros no le da para mantener ni una sola cuenta de las 11 que en teoría tiene a su nombre o siendo representante, etcétera, al año, porque normalmente los bancos te cobran una comisión por mantenimiento. Si encima no tienes un duro, te cobran más, porque bueno, si eres un buen cliente y tienes dinerito, pues te hacen alguna ventaja. Entonces, a ver, es ciertamente llamativo que la mujer del presidente Begoña Gómez, después de esa larga y productiva carrera profesional, pues no tenga un duro en el banco. Es decir, aquí algo pasa. Es cierto que la información que ha obtenido el juez Peinado es a través del punto neutro. El punto neutro es el sistema que tiene la justicia para, en materia financiera, recabar información de las entidades financieras. Dice, necesito las cuentas abiertas operativas de esta persona, de tal fecha, con este DNI. Y automáticamente hay un sistema centralizado, las entidades financieras envían la información. ¿Qué dice ahora Begoña que esa información es incompleta? Muy bien. Entonces lo que hay que preguntarse es, caray, el punto neutro, que yo sepa, funciona razonablemente bien. Es un punto centralizado de información en donde todas las entidades financieras están obligadas a facilitar la información. Vamos, entonces, pedido por un juez. A mí hay algo que sigue sin cuadrarme, porque si es información incompleta, ¿eso qué significa? ¿Que hay cuentas de Begoña Gómez donde Begoña Gómez no es titular? Esta semana también conocíamos la información de que algunos de los pagos que recibía la Universidad Complutense por sus servicios en el tema de la cátedra y demás eran ingresados en una cuenta en la que no figuraba Begoña Gómez. Bueno, a ver, para eso está la investigación judicial, habrá que aportar toda la documentación. Ahora, yo me quedo con el dato, y el dato es que Begoña Gómez, en 11 cuentas en las que es titular o forma parte como representante, etcétera, tan solo tenga 40 euros... No, y la gente está sorprendida. Es alucinante. Sorprendida porque diga ella que falta información. Pues apórtala. Claro. Porque todo el mundo sabe perfectamente sus cuentas, cuáles son, sus movimientos, tal. Pues reúnelo tú y entrégalo. Y luego, otra cosa que la gente se pregunta, joder, Hacienda tarda exactamente 5 minutos en bloquearte una cuenta, y resulta que la banca española ahora no va a ser capaz de entregar... Pero si es que eso lo tiene que hacer, pero si es que si no... O sea, si te lo pide un juez, inmediato. Si te lo dice Hacienda, vamos, llama al banco e inmediatamente el banco susodicho recibe ese papel de Hacienda e inmediatamente te bloquea la cuenta. Claro. No, yo creo que estamos ante una investigación, digámosle, financiera inicial, sino que esto le quedan mucho más capítulos. Por ejemplo, no sabemos si... A ver, es evidente, tampoco hace falta ser aquí un contable experimentado para entender que pudo, lo voy a dejar en condicional, pero que pudo haber movido dinero entre cuentas, ¿no? Y que a lo mejor ha trasladado ese dinero a una cuenta conjunta con su marido.
Oye, el juez no ha preguntado de momento, No, ya no, pero veremos. ella figura en alguna como, no figura como primera. Como digamos, titular. Como Como titular. autorizada, está como Ha autorizada. mandado algunas como autorizada, otras como representante, entonces... Pero a lo mejor hay otra que tiene como cotitular, o Pues, yo qué sé, o otra. es que o la cotitular también tendría que estar. tendría que en estar esa todo, lista. efectivamente, y comprobar, hacer un rastreo de dónde ha salido eso. Si es que en otros casos de corrupción se ha sabido de dónde esto. Entonces yo creo que el juez Peinado no se chupa el dedo precisamente con este caso y estamos ante un estado inicial. Yo creo que Sánchez va a tener que dar muchas explicaciones. En el Congreso de Sevilla del PSOE no se hablaba de esto de cara afuera, pero hablabas en los pasillos con gente y comentaba todo esto. Aldama, Begoña Gómez, el hermano. Es decir, el PSOE va a sufrir mucho. Y yo pienso que no está cayendo en los sondeos. O sea, a ver, estamos, por no enrollarme mucho, pero yo creo que estamos en una situación muy parecida a la que le pasó al PP con el caso Gürtel. Estamos intentando, los jueces están intentando estudiar si en el seno del PSOE había un caso Gürtel. Y oye, los indicios cantan por sí solos, ¿no? Entonces Bueno, esto... peor, ¿eh? Porque aquí hay varios ministros implicados, cosa que en la Gürtel no Bueno, estaba ningún ministro implicado. No quiero comparar de momento, ya No, veremos cómo yo evoluciona. solo digo, ¿no? pero Ábalos está imputado. ¿Qué pero sí- ministro de la Gürtel de Rajoy estaba imputado por la Gürtel? Oye, y aquí hay Verá. que tirar de muchos hilos. Los contratos con las constructoras. A ver qué declara Ábalos el día 12. Ahora dice que no, que ha dicho que tiene que Bueno, Lo tiene que preparar tiene un que poquito juntar más. mucho preparación. O tiene más que- adelante. Hay mucho que Da contestar. igual. A ver los móviles de Aldama, etcétera, etcétera. Estamos en un momento No, inicial. empezando, sí, sí, Esto estamos va a ser un vía crucis jurídico, económico, político para Sánchez lo que dura la legislatura. Sí, pero mira, en el Congreso este donde aplaudían a Rabia, cuanto más corrupto, más le aplaudían, porque hay que ver el aplauso de Chávez y Griñán, dos tíos que han Pero sido eso es juzgados, lógico. Magdalena, no sé qué, y mientras tanto por detrás les estaban metiendo, vamos, no lo de la ley marcial de, como decía el exalcalde del Boalo que ha roto el carné, que dice, es que esto ya no es ni la ley marcial de Seúl, o sea, no nos podemos reunir, tenemos que avisar al partido, no podemos decir nada sin avisar al partido, o sea, eso se lo metieron en el Congreso cambiando los estatutos, en fin, vamos, en fin. El PSM, Mira, tienen lo que se PSM. los militantes la estos Búlgara. que hablan en los pasillos tienen lo que se merecen, Sí, porque allí porque luego nadie no dijo, hablan, es verdad. nadie dijo, oye, pero como no me voy a poder reunir yo con mi gente aquí, con mis compañeros. Fíjate, para mí hay un punto que es determinante. Corrupción siempre ha habido en España, siempre habrá corrupción en mayor o menor medida, hasta en el Y en país. todas partes. Hasta en el país Mira el más serio Reiner, del pero mundo. mira el Reiner. Por eso, o sea, hasta en el país más serio, más rico, más honrado, da exactamente igual. La corrupción existe, forma parte de la naturaleza Es la humana porque son conducción incentivos humana. perversos, al igual que los crímenes y tal. La cuestión es esa, la cuestión es cómo reaccionan las instituciones ante la corrupción. En los países serios la corrupción se persigue, se investiga y se condena. Y los gobiernos Caen. apoyan a la justicia. Y caen transparencia, también. y exigen dimisiones desde el minuto uno. En España no. En España no se dimite. En España, cuando se está investigando la corrupción por parte del gobierno, se denuncia, se critica y se ataca a los jueces, a los periodistas que destapan la corrupción y ya. Un punto más allá, aún más preocupante, es el de el Congreso de Sevilla, donde el partido que está absolutamente acorralado por casos de corrupción no solo no la condena, no la critica, no la denuncia, sino que la aplaude. Aplaude. Entonces ya, Vamos. Begoña Carmen, es que Begoña entró en Begoña el Congreso entró, vamos. entre aplausos. Vamos, Pero la pantoja, parecía la pantoja allí. ¿Cómo reaccionaría este país si en vez de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, los varios ministros, los acusados fueran Alberto Núñez Feijóo, su mujer? Pues Génova había ardido. escándalo, claro, Génova no. había ardido. Es más, pero es que yo creo que Y a los Puerta propios- del Sol también. Pero Ayuso también. para mí la diferencia es que posiblemente también muchos votantes del Partido Popular Se portarían igual. estarían. No, yo creo que el votante me da la sensación, Yo el creo que es votante más crítico, ¿eh? el votante es más crítico, Más crítico. Y cuando saltó lo de la Gürtel y tal, aunque desde la cúpula de Génova se intentó esconder, se intentó defender, etcétera, el votante el votante general, no el militante, que son cosas diferentes. militante El es- votante, yo creo que se escandalizó con ese tipo de cosas. Aquí me da la sensación de que no tanto. Bueno, por lo menos no lo demuestran. O no lo Porque, demuestran. claro, si aplauden de esa forma a los corruptos, pues es. Y luego salen a las televisiones a decir que la culpa la tienen los jueces, que son unos fachas y tal, pues, o a la prensa. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque
estoy segura de que se trata de algo de lo que ustedes oyen hablar y además me temo que va en aumento, que son los problemas de salud mental. Resulta que los universitarios son uno de los grupos más afectados y tiene sentido, pues la verdad es que se mueven cada vez en un entorno más exigente, hay mucha presión, el miedo a dar la batalla en un mundo competitivo, en fin, yo creo que se puede entender fácilmente, ¿verdad? Vale, pues afortunadamente existen iniciativas de salud mental para universitarios, así como empresas y fundaciones que las apoyan. Y una vez más les hablo de Banco Santander, ya que lleva apoyando durante años a este colectivo a través de Fundación Universia. Desde ahí centran esa actividad y su compromiso con los jóvenes en la mejora de la empleabilidad desde una perspectiva de diversidad y equidad. Fundación Universia, que cuenta con el respaldo de la entidad y de Campus Salud y Bienestar, ha puesto en marcha el proyecto Campus, que precisamente nació para el cuidado de los universitarios y la promoción de iniciativas de salud mental, lo que impulsará este proyecto en más de 1000 instituciones repartidas por España, Portugal y Latinoamérica. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 295 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 280 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Y una botella de vermú de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. Una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes. Una cuña de queso artesano de oveja curado. Una morcilla de Burgos de Soto Palacios de Morcillas Águeda. Un saquito de garbanzos de Pedrosillo de Legumbres Montes. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. Y una mini mermelada de vino tinto. No espere más y reserve la suya en el 984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028. Solo 295 euros. 280 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984 1028. Oferta válida hasta agotar existencias. IVA y gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Otros destinos consultar. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues verán, los bancos van a tener que informar a Hacienda de todos los pagos que reciban los empresarios por Bizum, por pequeños que sean, ¿eh? El objetivo, dicen, es evitar el fraude fiscal. Hacienda prepara un Real Decreto en el que también eliminará el límite de 3.000 euros anuales, a partir del cual las entidades están obligadas a informar al fisco de cualquier pago que reciban profesionales y autónomos. El texto concretamente va a obligar a bancos, pero también a entidades de pago de dinero electrónico, así como a cualquier compañía financiera extranjera que opere en nuestro país, a comunicar cada mes de los pagos por Bizum, incluso de los de 20 euros, así como los realizados con tarjeta. Al menos, una buena noticia, las transferencias inmediatas van a ser gratuitas a partir de enero. Era por decir algo positivo. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y fíjense que tengo que decirle lo de las transferencias porque es que no hay una buena en economía últimamente. O sea, es que es todo, como dices, como que a los sindicatos le van a dar 32 millones, el doble que el año pasado. ¿Pero qué hacen los UGT y Comisiones Obreras? ¿A qué se dedican? Si no hacen nada, Las gambas han subido mucho de precio. Claro, es verdad, el marisco está muy caro, pero 32 millones solo del presupuesto general, que por cierto no hay presupuesto, pero sí que hay para doblarle el presupuesto a UGT y a Comisiones Obreras, porque luego ya el resto, un poquito de eso les queda ahí a USO y a otros sindicatos, que a esos, como no cuentan para el gobierno, pues nada, a esos además no les importa mucho, hombre, no les importaría recibir algo más, porque el 80%, por ejemplo, de uso de su presupuesto es de sus militantes, es decir, de sus bases, de los que pagan la cuota, que no sabemos de UGT y Comisiones Obreras cuántos pagan la cuota ni cuántos son. Pero bueno, ahí están los 32 millones del Estado, pero luego está todo lo que le dan ministerios, organismos, o sea, pero vamos a ver, o sea, pero ¿por qué le tenemos que dar ahora, que además se han adelantado, que lo contó el otro día José Luis Fernández de Uso en el programa de Dieter?
Dijo, no, bueno, es que nunca se ha hecho este adelanto así digo, será para animarles con la jornada partida y con el salario mínimo y no sé qué, no sé. Hay comparaciones que son odiosas. Acuérdate, Carmen, todo lo que tardó en aprobarse la ley de ELA para los enfermos de esa enfermedad terrible, con la excusa de que no había presupuesto, y era un coste de aproximadamente entre 30 y 40 millones de euros al año. Sin embargo, para los sindicatos, 32 millones es lo que haga falta, porque la clave no es los 32 millones. Por cierto, 32 millones que es récord histórico. Nunca antes se había facilitado. Tiempo. Y estos que se me acaba de ocurrir ahora mismo, digo, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Si estos 32 millones, ¿por qué no pasan directamente a la Junta de Andalucía para cubrir la deuda del robo de los 50 millones en los cursos de formación, en vez de darle 27 años para que lo paguen? Condenado. No, perdona. El líder de UGT. A ti te ponen una multa y directamente te lo quitan de la cuenta, de la nómina, llaman a tu empresa y lo tienes que pagar de la nómina. 50 millones, sí, Pues totalmente. Directamente a la Junta de Andalucía, al pago del robo. Así, Perdona, que te he cortado. Así debería ser, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la cuestión es que estos sindicatos van a recibir más dinero que nunca, pero claro, es que esto solo es la punta del iceberg, porque es que los sindicatos en España, Comisiones Obreras y UGT, reciben decenas de millones de euros todos los años de distintas administraciones. Estamos hablando de una partida muy concreta que es del Gobierno central, pero al mismo tiempo reciben también dinero de otro tipo de ministerios, de otro tipo de programas. De administración. A nivel de Gobierno central, luego a nivel de comunidades autónomas, a nivel de ayuntamientos, a nivel de diputaciones provinciales. Por lo tanto, son sindicatos, ya no es que sean sindicatos de partido, que también, sino que son sindicatos subvencionados absolutamente, cuyo funcionamiento depende en última instancia del dinero de los contribuyentes. Y por lo tanto, su interés no consiste en defender de la mejor forma posible a sus asociados, a sus afiliados, sino que al revés, puesto que el dinero depende de los políticos, y especialmente de los políticos de izquierdas, se dedican a cubrir o a intentar satisfacer de la mejor forma posible el interés político, en este caso, del gobierno. Ojalá hubiera una reforma como existe en España, donde en Alemania, donde los sindicatos sí dependen realmente de sus afiliados. En España no sucede eso. Sí, yo coincido bastante en lo que ha dicho Manuel. Por comparar también, se está negociando, entre comillas, un acuerdo sobre el reparto de migrantes que vienen a España. Oye, el PP está pidiendo pues financiación, porque esa financiación no va a solucionar este drama que tenemos. Es un poco demagógico, el comparar partidas, pero ese sí que es un drama urgente. No esto, creo yo. Yo también les pediría, o sea, si España estuviera ahora mismo gobernado por el Partido Popular, por la derecha, y siguiéramos mes tras mes a la cola de paro de Europa, a la cola del paro juvenil, Alberto Núñez Feijóo hubiera prometido la reducción de la jornada laboral y mes tras mes no llegaría, yo creo que los sindicatos tendrían otra actitud. Yo tuve que cubrir el 1 de mayo de este año. Ya han pasado, pues, 6 meses. Desde mayo, 6 meses. Oye, ahí ya dijeron que si no se aprobaba la reducción de la jornada laboral, saldrían a la calle a montar manifestaciones contra el gobierno. No ha habido nada. Entonces, el afiliado, el trabajador, ve que son muy tibios los sindicatos en un momento, creo que trascendental, porque creo que Europa está ante un dilema, que luego hablaremos de ello, esencial. Y ven que no se están defendiendo los derechos como debería. Solo un apunte que tenemos una publicidad. Has citado los alemanes. Es que solamente el sindicato del metal alemán tiene más de 2 millones de tíos y tías ahí pagando su cuota. Pero porque les vale de algo. Hombre, claro. Pero es que son 2 millones y pico de personas y se fajan ahí en las empresas, en las automovilísticas, en la tal. Hala, Luis. Esta Navidad, regala el auténtico sabor de la tradición con Julián Martín. Sorprende a tus seres queridos con nuestros embutidos y jamones ibéricos, con más de 90 años de historia, calidad, tradición y cercanía en cada bocado. Celebra estas fiestas con la mejor relación calidad-precio en productos ibéricos. Visítanos en julianmartin.es, en El Corte Inglés o pídelo en tu tienda gourmet favorita. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, pues no tienen bastante con estar pendientes de sus asuntos, de sus posibles corrupciones.
No, necesitan todavía fastidiarnos más con más impuestos, por supuesto, pero también cuando por fin un fin de semana o una semanita vamos a un hotel y entonces te tienes que tirar ahí un rato en la cola rellenando datos que no sé para qué coño, perdón, quieren, porque a usted qué le importa con quién voy yo ese fin de semana al hotel, mi cuenta corriente, si ya le estoy dando la tarjeta. El otro día decía no sé quién, dice, yo ni hablar, yo pago en efectivo ya, pero creo que hay que rellenar los 42 datos. Por supuesto, los primeros días se cayó la web. No he seguido mirándolo porque no funciona, seguro que no funciona. Pero bueno, hay que rellenarlo. Es verdad que ya hay Justicia Europea lo ha puesto encima de la mesa y lo va a recurrir porque es totalmente anticonstitucional. O sea, pero ¿a quién se le ocurre mis datos personales para ir una noche a un hotel? No solo es inconstitucional, es que vulnera de forma clara y directa la normativa en materia de protección de datos. Bueno, yo he dicho la Constitución porque eso se ya supone que ampara precisamente nuestro derecho a la intimidad y todo eso. Pero es que la normativa de protección de datos, que en España es un calvario, tenemos una de las normativas de protección de datos más excesivas, más asfixiantes de todo el mundo rico, establece que en teoría no te pueden solicitar datos cuando accedes a un servicio o a un profesional más allá de los que sean imprescindibles para ofrecer ese servicio. Entonces, desde ese punto de vista, justo lo que tú estás diciendo, Carmen, ¿por qué necesita un hotel 42 datos personales? Ellos no los quieren. Ellos no los quieren, ellos no los necesitan, pero los exige el gobierno. ¿Por qué? Y ahora vamos al argumento. Ellos dicen, en concreto el Ministerio de Interior, esto se ha llamado, se ha dado en llamar, con toda la lógica del mundo, el gran hermano de Marlaska. Claro. Porque no me extraña, es que te tienes que desnudar personal y financieramente para poder entrar a un hotel y dormir una noche. Tienes que entregar tu correo electrónico, tu móvil, dónde vives, con quién vas, el fijo, el parentesco, también. El fijo, que no tengo fijo, la cuenta bancaria. La fecha de caducidad de tu tarjeta de crédito. ¿Y con quién vas? Pero bueno, a ver. O sea, el nombre del acompañante, acompañantes. ¿Esto es necesario para que te registres en un hotel? No. ¿Qué sucede en el resto de países del mundo, en todos los países ricos? O no te piden nada. Pasaporte o no te piden nada, tarjeta. O te piden un número de identificación. ¿Tú quién eres? Fulanito. Pasaporte y tarjeta, y luego te lo devuelven. Exacto, enséñame el DNI, punto y ya está. Es más, tercer punto. En el extranjero, en cualquier otro país, el establecimiento en cuestión no tiene ninguna obligación de facilitarle esos datos a la administración, al gobierno. Tan solo esa solicitud. Es decir, se comete un crimen, viene la policía y dice, páseme usted el listado de clientes. Y ahí es cuando se lo facilita, nada más. Otro dato importante, otra diferencia. Los establecimientos turísticos y hoteleros tienen la obligación de mantener esos datos durante un tiempo razonable. Unos meses. 6 meses en Francia, por ejemplo. Aquí 3 años. 3 años donde los establecimientos tienen que conseguir todos esos datos. Pero vayamos a la cuestión. Dice el gobierno, esto lo hacemos por tu bien. Y a mí es lo que más me sorprende de toda esta historia. Lo hacemos porque de esta forma vamos a garantizar o a mejorar la seguridad. Porque va a permitirnos identificar o localizar a terroristas, y a criminales de bandas organizadas. Y yo me pregunto, ya tiene que ser estúpido el terrorista de turno, el criminal, el asesino malvado, para decir, mira, que yo estoy perseguido por la Interpol y me está buscando la justicia española. Pero aquí tiene usted mi DNI, mi cuenta bancaria y mi lugar de residencia. Hombre, y luego, Fernando, dice, pero hombre, si estáis metiendo en hoteles a gente que viene en cayuco sin documentación y sin nada. Esa es otra. Claro, o sea, vamos a ver, es más fácil que a lo mejor se cuele ahí algún delincuente o algún yihadista que se cuelan todos, que se cuelan muchos. Que a eso no les pide nada, no les pide porque es que encima no lo tienen. Sí, es que bueno, yo he escuchado varias entrevistas esta semana al secretario, al 2 de Marlaska, ¿no? Secretario de Seguridad, creo que se llama, y le ha costado mucho explicarlo. Muchísimo. Es que España somos campeones de Europa y diría que del mundo en este caso en poner trabas a las empresas. Oye,
a ver si alguna vez se nos ocurre algo para que las empresas, en vez de ir para atrás y que jueguen con una mano a la espalda, despunten un poquito. Los empresarios están que trinan. Y yo creo que tienen razón. Ya vas a hoteles y sobre todo, esto pasa como todo, como el perjudicado no es la gran cadena hotelera que tiene músculo para contratar una persona, un chico, una chica, y que diga, mira, tú te vas a dedicar a estos datos. El perjudicado es la casa rural, el pequeño hotel de pueblo, de una ciudad, de una playa costera que está muy ajustado y dice, joder, es que bueno, que me viene, imagínate, Semana Santa. Que me viene un autobús de jubilados, del ¿cómo Inserso. se llama? Del Inserso. O llega Semana Santa 50 y personas. Ahora, en el puente de diciembre, vienen aquí y mira, se me llena el hotel, joder, qué bien, tal, pero mira, es que es un caos esto. Entonces, ¿por qué no pensamos o hacemos? Si yo no digo que no se haga, pero ¿por qué no lo hacemos todo a nivel europeo? ¿Por qué no esperaban a que a otros colegas europeos y lo implementamos? Pero ser campeones del mundo y de Europa en poner zancadillas en fastidiar a la empresa, a la que es lo que gente se les y da al fenomenal. más débil, es que yo no lo entiendo. Bueno, Que somos potencia turística. 95 millones de turistas. Carmen, que después de esto, yo he visto titulares en Sí, prensa inglesa. sobre todo la británica. Bueno, En a ver. británica, francesa, en Alemania, en Holanda, diciendo, ¿Qué? no vayáis a España, porque os van a pedir todos estos datos. que os desnudan en la puerta del hotel, os ¿Esto qué desnudan. es? Entre que hay unos vecinos que te plantan una pancarta y te hacen moving cuando vas a hacer turismo para su beneficio. Y te mandan esto, a casa, te mandan go home, y también esto. Bueno, esto sí que merece la pena, y esto que los que no lo ven, ahora se lo voy a contar, pero esto es Marqués de Riscal, que ha decidido eliminar la icónica malla de su botella de Marqués de Riscal Reserva para dar un paso más en su apuesta por la sostenibilidad. La bodega toma esta decisión tras 150 años de su uso, como parte de su firme compromiso en el cuidado del medio ambiente. Marqués de Riscal Reserva, que aquí a mis compañeros se les ha hecho boca agua, es sin duda el vino más internacional de la compañía, y en su próxima añada 2020 va a salir a la venta, como les digo, sin la malla y con una etiqueta renovada. Con esta medida se reducen significativamente los materiales auxiliares de la botella, disminuyendo por lo tanto los residuos generados, evaluados, escuchen, aproximadamente en 14.000 kilos de latón. La eliminación de la malla supone un gran paso que acerca a la compañía a cumplir sus objetivos en materia medioambiental. Para Marqués de Riscal, la apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente es fundamental. Todos sus viñedos en rueda cuentan desde 2018 con el certificado de agricultura orgánica, y en Rioja Alavesa, ojo, es la bodega que más hectáreas de cultivo ecológico tiene. Marqués de Riscal apuesta también por el autoconsumo y cuenta con varias instalaciones de paneles fotovoltaicos en su bodega de Rioja, promoviendo un sistema energético más limpio. Bodega Marqués de Riscal ha sido elegida en el certamen internacional de enoturismo World's Best Vineyards 2024, mejor viñedo y mejor bodega del mundo. Bueno, y este tiempito que nos queda lo vamos a dedicar a lo siguiente. Sed breves y concisos porque el tema es importante. El Banco Central Europeo, cosa que ya veníamos nosotros diciendo, pero es igual, hasta que no lo ha dicho el Banco Central Europeo, ha puesto la picota a España porque dice lo siguiente, también pasará en otros países, pero a nosotros nos importa lo que pasa aquí. El impacto de los fondos europeos, que no va a ser ni la mitad de lo previsto. Fíjate, qué novedad, ¿eh? Y luego otra novedad, y es que la mitad de los países no van a cumplir el plan fiscal, se pueden imaginar que entre ellos España, y es que les han dado un aprobado general. O sea, la comisión saliente le ha dado un aprobado general a todo lo que han presentado todos los países. Y ahora resulta que la mitad no lo va a cumplir. Bueno, es terrible. Por desgracia, además nosotros somos de los más incumplidores. Y eso, a pesar de haber sido los más cobradores. España tiene un déficit público estructural ciertamente colosal, con una deuda pública además creciente. Y el tema de la ejecución de los fondos europeos, lo hemos comentado en alguna ocasión. El problema de los fondos europeos, en primer lugar, que no se ejecutan, muchos de ellos... es tal la burocracia para el tema de los fondos europeos que finalmente se tarda mucho en ejecutar. Se ejecuta tarde, pero lo más grave de todo, se ejecuta mal. Esos fondos, en teoría,
eran para potenciar la recuperación, etcétera. Lo cierto es que esos fondos se gastan en todo tipo de cosas que no sirven absolutamente para nada, que supone un despilfarro de dinero público, campañas publicitarias del gobierno a Todo mansalva, el rato. publicidad constantemente, son financiados con fondos europeos. Cosas que ya se financiaban antes, proyectos que se financiaban con presupuesto público español, que se financian con fondos europeos. Es decir, no aporta nada nuevo y nada novedoso. Pero y sobre todo que, como se supo, el 80% de los 100 primeros eran prácticamente organismos, o sea, el 80% eran organismos públicos. Esa es la historia. No llega a las empresas la inmensa mayoría. Se quedan en los presupuestos de ayuntamientos, de comunidades autónomas y de gobierno central. Y esto hay que recordarlo. Aparte, o sea, primero, el impacto que va a tener sobre el crecimiento va a ser muy inferior al que nos anunció en su día Menos Pedro de la Sánchez. mitad, dice el Banco Central Europeo. Pero en segundo lugar, hay que recordar que ahora mismo, básicamente, el principal motor de crecimiento por lo que crece España es por el gasto público. Por todo este dinero Es que por está, gasto que está público a ahí. mansalva y por el aumento de la población. Han llegado 3 millones de personas, muchos de ellos inmigrantes en sus últimos años. Por lo tanto, lo que importa, que es la productividad, la renta real, una vez descontada la inflación, el PIB per cápita en términos reales, sigue permanentemente estancado desde hace años. Bueno, me gustaría citar la fuente de donde saco esta información porque creo que es importante. Hay un asesor parlamentario del PP que se llama Santiago Sánchez, que periódicamente publica el grado de ejecución, que esa es la clave. Tú puedes pintar en un papel que vas a repartir 80.000 millones. Palabrería. El grado de ejecución, o sea, España ha perdido el año 2024 en ejecución de fondos europeos. Desde enero, ahora que estamos en diciembre, está perdido. La curva, recomiendo el artículo que ha hecho Santiago Sánchez, es totalmente plana en el año 2024. 36.000 millones hemos ejecutado, cuando deberíamos ir por 60 o 70.000 millones. Muchos millones, nos hemos dejado por medio. Y es no solo por la, vamos a emplear una palabra gruesa, inutilidad del gobierno. Es también por el sectarismo. Hay empresas que están yendo a la Moncloa a denunciar esto, grandes empresas. Oiga, es que esto no se está ejecutando. Y la respuesta por parte del gobierno es que los fondos europeos no es para vosotros, son para las pymes. Pero vamos a ver, han pasado casi 5 años desde la aprobación de los fondos europeos. Y pasa lo mismo con la vivienda. Si no cuentas con la gran empresa, a la pyme no va a llegar. Pero aquí luego la gran empresa acaba contratando a pymes. Tractorando, que se Por dice. favor, o sea, que ejerce de tractor, que no de tiene palanca, llámalo como que no, quieras. que se lo han quedado para hacer sus cosas, hombre, la mayor parte de ello. Entonces, pero si es que poner la tele y es todo el rato el ministerio de tal con fondos europeos, el ministerio del cual con fondos. La ¿Se han gastado 500.000 millones en publicidad? La clave vuelve a estar en Bruselas. Y fíjate que en vez de Bruselas decir y salir en tromba el comisario europeo o quien sea, o von der Leyen, oiga, pónganse las pilas a todos, no solo España, pero nos importa España. Dicen que a lo mejor lo que no se gaste se puede reconvertir en una especie de fondos europeos bis para otras cuestiones. Venga, oiga, vale. venga, pues estamos Pero haciendo si un aquí, pan. oye, si Encima que incumples y que no lo haces bien, si te voy a mandaron mandaron a la Holmeyer y no le hicieron ni caso y se Volvió fue la pobre y se horrorizada. fue diciendo, pero ¿qué es esto? O sea, que ¿dónde está el dinero? Claro. Que nadie le decía nada, no la recibía, no, o sea, se fue igual que vino. El tema de los fondos europeos a mí es una nueva oportunidad perdida, porque además esos fondos, Bruselas tiene como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero Bruselas te puede dar puede plantear un marco presupuestario o un plan de fondos como este, que es histórico, de cientos de miles de millones de euros, más de 1 billón de euros repartido en todos los países desde hace 4 años. Y luego te marca una serie de objetivos, pero son lo suficientemente amplios como para que el gobierno Vale en cuestión haga lo que quiera. Vale todo. Entonces, podía haber aprovechado esos fondos para decir, bueno, y con estos fondos voy a hacer un plan de rebajas fiscales brutal para incentivar la productividad. O voy a permitir que las comunidades autónomas, que son las que en gran medida gestionan buena parte de estos fondos, decidan en qué quieren invertirlo. No, todo va determinado, todo se decide en Moncloa y de ahí se baja. Y luego se le dice a las comunidades autónomas dónde pueden ejecutar determinadas cosas y dónde no. Y no hay nadie independiente vigilando detrás. No hay control. Todo el control y todo. Pero si hasta hace poco nos contaba desde Galicia un personaje que lo hacían a mano.
prácticamente, Sí, sí, no, que el programa no funcionaba. El programa, Carmen, yo te puedo garantizar, no sé cómo estará ahora. El programa que yo conozco Bueno, de los principios y tú lo era con- una hoja Excel. Una O sea, Excel, o sea, pero o por sea, así favor. de triste era el programa. Sí. Y eso hay que sumar las continuas dimisiones en el área de especialización, en la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, porque efectivamente esto se comenta y no dan abasto. Y imagínate, si no da abasto un ministerio como Hacienda, que es un monstruo, imagínate un ayuntamiento que no sabe gestionar esto y no puede. Bueno, pues que tome nota Bruselas, que es la que suelta el dinero sin ton ni son y luego no pide cuentas, porque si pidiera cuentas se le pondrían los pelos como escarpias, si fueran decentes, claro. Bueno, gracias Manuel. Un placer. Gracias Fernando. A ti. Hoy nos ha acompañado, como siempre, en la producción Aya Pertusa, pero a los mandos técnicos ha estado Luis Alonso. Y gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión, porque hoy pues es un día que, en fin, que en pleno puente pues hemos tenido que venir aquí todos encantados a contarles todo lo que ocurre, y lo haremos también el próximo sábado, así que les esperamos. Muchísimas gracias por su confianza, por estar ahí, y nos escuchamos y nos vemos, como les digo, el próximo sábado.